Israel atacó este domingo Rafah, la ciudad al sur de la Franja de Gaza. La Media Luna Roja Palestina afirma que unas 35 personas murieron. Hamás llamó a los palestinos a levantarse y marchar contra el bombardeo israelí que ocurre horas después de que el grupo islamista lanzara un ataque con cohetes contra Tel Aviv. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Bienvenidos. El ejército israelí dice haber matado a 2 altos cargos de Hamás en el ataque en Rafah. El Ministerio de Sanidad de Gaza, dirigido por Hamás, asegura que el bombardeo alcanzó el campamento de Tal al-Sultán. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegó a Alemania para iniciar una visita de Estado de 3 días, la primera de un presidente galo en 24 años. Afirmó que las relaciones franco-alemanas son indispensables e importantes para Europa. Y la ONU estima que más de 670 personas murieron en una avalancha de tierra en Papúa Nueva Guinea. Los equipos de rescate han recuperado solo 5 cadáveres entre los escombros. El deslizamiento ocurrió después de un terremoto. El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, informó que al menos 35 personas murieron y decenas resultaron heridas tras un bombardeo israelí en Rafah, al sur del enclave palestino. El ataque impactó en un centro que aloja a personas desplazadas, mientras Israel continúa con su ofensiva terrestre. El ejército israelí confirmó el ataque, pero alegó que el objetivo era un campamento de la milicia islamista, por lo que sostienen que fue una operación legítima bajo las normas internacionales. Hamás dice que en el centro se refugiaban unas 100.000 personas y llama a los palestinos a levantarse y marchar contra lo que consideran una masacre israelí en Rafah. Antes, el grupo islamista lanzó un ataque con cohetes contra Tel Aviv por primera vez en 4 meses. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu negó firmemente la posibilidad de detener la guerra en las negociaciones. Las sirenas antiaéreas sonaron en Tel Aviv, obligando a la gente a correr a los refugios hasta que pasara el peligro. Restos de los proyectiles disparados desde Gaza cayeron frente a una escuela y también causaron daños a una casa en Herzliya, al norte de Tel Aviv. Aunque no se reportaron víctimas, los residentes aseguran que tienen suerte de estar vivos. Israel afirma que los ataques fueron lanzados desde una parte de la Franja de Gaza que ha sido el centro de su controvertida ofensiva. Hoy los terroristas de Hamás en Gaza han disparado 8 proyectiles contra el centro de Israel desde Rafah, enviando a millones de israelíes a refugios antiaéreos. Hamás lanzó estos cohetes desde cerca de 2 mezquitas. Además, ha atacado a Israel desde Rafah y sigue reteniendo a nuestros rehenes en Rafah. Un vocero de Hamás dijo que el bombardeo era una respuesta a las elevadas muertes de civiles a manos del ejército israelí. En Rafah, la protección civil sacó 6 cuerpos de los escombros de una casa destruida por un bombardeo israelí. A pesar de la orden de la Corte Internacional de Justicia para que Israel frene la ofensiva militar en el sur de Gaza, Israel dice que seguirá hasta destruir los batallones de Hamás. Varios palestinos que terminaron en Rafah no quieren ser relocalizados. Tomé la decisión de quedarme aquí. Tengo mi propia tienda. Me dijeron que haga mi propio horno para empezar a vender pan. Nunca nos vamos a ir. Comenzamos nuestro negocio y con la voluntad de Dios vamos a resistir. En el contexto de violencia y sufrimiento en Gaza, vivir otro día y hornear pan se torna un acto de rebeldía. Otros temas. El presidente francés Emmanuel Macron llegó a Alemania para una visita de 3 días. El mandatario ya estuvo numerosas veces en este país, pero esta es la primera visita de Estado de un presidente galo en 24 años. Macron fue recibido por el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier en su residencia oficial, el Palacio de Bellevue. En los últimos años han surgido diferencias entre ambos países en un contexto internacional cada vez más complejo, entre otros motivos por la guerra en Ucrania.
Berlín y París siguen divididos en temas como política fiscal, política energética o las relaciones con China. Macron ha criticado a Alemania por lo que considera su dependencia del país asiático. Puede que la amistad franco-alemana no pueda hacerlo todo, y puede que la amistad franco-alemana por sí sola no sea Europa. Pero la relación es el núcleo de Europa, una parte indispensable y central de Europa. Europa pudo construirse porque Francia y Alemania han permanecido unidas en tiempos de crisis. Bueno, analizamos el tema con Úrsula Moreno, quien está siguiendo la visita de Estado de Emmanuel Macron aquí en Berlín. ¿Qué tal, Úrsula? Bueno, se trata de una visita que pretende proyectar la unidad europea, pero realmente ¿hay sintonía entre Berlín y París? ¿Se pueden limar esas asperezas, esas diferencias? Silvia, todos insisten en hablar de que no hay química entre Macron y Scholz. Es cierto que había mucha más sintonía quizás entre Merkel y Sarkozy, por ejemplo, entre Merkel y el propio Macron, pero al fin y al cabo las relaciones entre Francia y Alemania se caracterizan porque siempre han ido superando los disensos, ¿no? Y han llegado siempre a acuerdos. La última prueba la tenemos, por ejemplo, en la construcción de armamento conjunto. Van a sacar adelante un modelo de tanque, defensa de Alemania y defensa de Francia. Esos son los hechos que al final cuentan, pero es cierto que la comunicación entre ambos jefes de gobierno no es la mejor. Decía hoy Steinmeier en Berlín que siempre se critica cuando hay diferencias entre Alemania y Francia, pero que al final llegan a acuerdos. Y no nos olvidemos que hay otros países ahora mismo que mueven casi tanto como el eje franco-alemán. Últimamente las miradas están muy puestas, por ejemplo, en el Triángulo de Weimar, que incluye también a Polonia, un país que también tiene mucho que decir en el transcurrir, en el devenir de Europa, porque desde que Rusia invadió Ucrania, Polonia son los países que más decisiones toma e influyen mucho en el flanco oriental de la Unión Europea, Silvia. Bueno, y precisamente es Ucrania uno de los puntos donde más diferencias existen entre Francia y Alemania. También, por ejemplo, el comercio en China. ¿En qué medida es un problema todo esto para ambos países? Bueno, ambos países quieren impedir que Putin gane la guerra, en eso están de acuerdo, pero es cierto que hay grandes diferencias, porque mientras que Macron se niega a enviar los misiles Taurus, también descarta categóricamente el envío de tropas terrestres, Macron una y otra vez lo pone sobre la mesa. Ahora bien, de fuentes gubernamentales alemanas me consta que hay una cierta indignación porque París promete mucho pero luego hace poco, dicen, y si nos remitimos a las cifras es así, porque Alemania ahora mismo es el segundo país que más apoya económicamente y militarmente a Ucrania, mientras que Francia, si vemos los hechos, está en un modesto 9º lugar después de países como Polonia y Dinamarca. Esos son los hechos, así que el tema de defensa siempre ha sido complicado entre ambos países. Alemania no quiere dar ningún paso fuera de la OTAN, siempre integrada dentro de la OTAN, mientras que Francia habla de lo que llama la autonomía estratégica. En cuanto a China, preguntabas también por China, Francia quiere imponer aranceles, por ejemplo, a los vehículos eléctricos que llegan de China, como lo ha hecho, por ejemplo, Estados Unidos, mientras que Alemania es un país que defiende siempre el libre comercio porque es una economía muy orientada a la exportación, es decir, ahí también hay diferencias, como también las hay en el Mercosur, donde también Francia impone trabas y Alemania querría sacar adelante ese acuerdo. Claro, bueno, eso es clave, ¿no? París ofrece mucho, pero hace poco, eso es lo que dicen desde Alemania y desde algunos países también europeos. Sin embargo, Úrsula, hay un tema que une a estos dos países y es la lucha contra la extrema derecha, ¿no? Cuéntanos. Bueno, Francia ve como reagrupación nacional de Marine Le Pen podría ganar las próximas elecciones europeas. Aquí tenemos alternativa por Alemania, que está en un 17% de la intención de voto. También una gran preocupación para Scholz. Hoy decía Macron aquí que hay que tener cuidado con sucumbir a los autoritarismos, a los nacionalismos, que con nacionalismos no habríamos tenido vacunas durante la pandemia, no habríamos tenido un pacto verde, es decir, estas soluciones consensuadas en Europa. Y yo diría que no es casualidad que esta visita de Estado se produzca a 2 semanas de las elecciones europeas o a 10 días de las elecciones europeas, y es evidente que quieren movilizar al electorado, quieren movilizar a ese electorado proeuropeísta, y eso es lo que harán los próximos días. El 6 y el 9 de junio, ¿no? Son esas elecciones. Muchísimas gracias, Úrsula Moreno.
Y más de 670 personas murieron en la avalancha de tierra que en la madrugada del viernes sepultó una aldea remota al norte de Papúa Nueva Guinea, según estimaciones de la ONU. Hasta el momento se han recuperado solo 5 cadáveres. Más de 150 casas quedaron bajo tierra. En la remota aldea de Yambali, en las alturas de Papúa Nueva Guinea, ya comenzaron los cortejos fúnebres. Se cree que cientos de personas están aún bajo la tierra luego de que una avalancha arrasara con la zona. Rocas del tamaño de un contenedor destrozaron muchas viviendas de noche cuando todos dormían. La calle principal que lleva a la aldea está bloqueada, lo que dificulta la llegada de ayuda. Vecinos, muchos de ellos descalzos, usan palas, hachas y otras herramientas para buscar a sus seres queridos. Acá hay una escuela que quedó enterrada, completamente enterrada. Casas, buses, autos, hoteles, unos 50 negocios ya no están, desaparecieron. El distrito está pidiendo que los evacúen a otro sitio porque esta ya es una zona de alto riesgo. La avalancha afectó a varios pueblos en la provincia de Enga, a 600 kilómetros de la capital, Puerto Moresby. La caída de rocas y desplazamientos del suelo continúan siendo una amenaza para los equipos de rescate. Las evacuaciones continúan. Dado que el terreno se sigue deslizando, el suelo en comunidades adyacentes está bajo presión. Esto termina provocando grietas y riesgos extremos para las casas que no habían sido afectadas inicialmente por la avalancha. Según este experto, los conflictos tribales también están presentes en la región, lo que genera preocupación por quienes no pudieron salir y por los equipos de rescate. Por ahora, los equipos de emergencia llevan a los sobrevivientes a zonas seguras de esta isla del Pacífico Sur. Muchos fueron llevados a casas de parientes en aldeas vecinas. Bueno, y vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes de esta jornada. En Texas, al menos 13 personas murieron a causa de las fuertes tormentas que azotaron el sur del estado. El condado de Cook, al norte de Dallas, fue el más afectado, con viviendas destruidas y miles de personas sin electricidad. Las condiciones meteorológicas extremas también causaron estragos en el vecino estado de Oklahoma. Bangladesh evacuó a cientos de miles de personas de sus casas en las zonas costeras del país ante la inminente llegada del potente ciclón Remal. El servicio meteorológico del país predice vientos de hasta 130 kilómetros por hora. El ciclón Remal es el primero que impacta en el Golfo de Bengala esta temporada, antes de la temporada de monzones entre junio y septiembre. Y en Cuba se espera este domingo una serie de apagones, particularmente en el horario pico nocturno. Según las autoridades, 6 unidades termoeléctricas y la planta de Energas Varadero se encuentran fuera de servicio por averías o trabajos de mantenimiento. Otras 50 centrales de generación tampoco funcionan por falta de combustible. Ya el sábado el país sufrió apagones a lo largo de toda la jornada. Según el gobierno, la situación se extenderá al menos hasta junio. Los frecuentes cortes en el suministro eléctrico dañan a la economía, que en 2023 se contrajo entre 1 y 2%, y profundizan el descontento de una sociedad ya gravemente afectada por una crisis económica desde hace 4 años. Y la avenida más famosa de París, los Campos Elíseos, se cerró al tráfico, convirtiéndose en una gigantesca zona de picnic con miles de personas que se dieron un festín de comida gratis y vino francés. Bautizado como Le Grand Picnic, el acto pretendía devolver el bulevar a los parisinos, pues la mayoría de los transeúntes diarios son turistas extranjeros que frecuentan las numerosas tiendas de lujo de la zona. En la actualidad, el ayuntamiento trabaja en un plan para convertir definitivamente la avenida de 8 carriles en lo que denomina un jardín extraordinario.
Y con esto terminamos. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.